figura envuelta en escándalo, abucheada por multitudes que alguna vez solo coreaban nombres de héroes. En cuestión de noches, arruinó la historia de uno de los ídolos más queridos del país, Shinsuke Yamanaka, a quien le arrebató la gloria con la ayuda de sustancias para mejorar el rendimiento. Lo peor vendría después. En la revancha, no solo llegó con 3 libras de sobrepeso, una falta grave en este nivel de competencia, sino que se burló del evento y celebró como si nada. Lo vieron como una provocación imperdonable. El país entero explotó de indignación. La Comisión de Boxeo de Japón no tardó en reaccionar. Lo sancionaron de por vida y lo expulsaron del territorio. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque parecía que no habría segunda oportunidad para aquel villano, el destino tenía otro plan. Años más tarde, cuando todos lo daban por olvidado, apareció el momento perfecto, la tormenta anunciada. El monstruo estaba esperándolo. Naoya Inoue, ya convertido en figura nacional, no pidió una revancha. Lo que buscaba era justicia, el castigo, la ejecución deportiva que pondría fin a esa historia mal contada. Así fue como Japón finalmente tuvo su venganza. Todo comenzó en 2017, cuando Shinsuke Yamanaka, campeón gallo del CMB, estaba a punto de igualar un récord sagrado para el boxeo japonés, alcanzar su 13ª defensa del título, marca que desde 1980 pertenecía en solitario a Yoko Gushiken. Sin embargo, el rival que tenía enfrente no era un obstáculo cualquiera. Del otro lado del ring estaba un joven mexicano de tan solo 22 años, Luis Nery, un zurdo con pegada pesada y mucha confianza. Yamanaka lanzó todo lo que tenía, golpes que antes habían doblegado a campeones, pero Nery resistió con frialdad. Caminó firme entre la tormenta y lo detuvo en apenas 4 asaltos. El público quedó en shock. Había un nuevo campeón. Pero la celebración no duró mucho. Poco después se supo que Nery había dado positivo por cilpaterol, una sustancia prohibida. En un primer intento de defensa, culpó a carne contaminada, pero cuando se analizó la muestra B, quedó claro que no se trataba de un accidente. No había contaminación, sino dopaje intencional. Solo 2 meses después, Inoue noqueó brutalmente a Jamie McDonnell, capturando el título gallo de la AMB. Luego se sumó al prestigioso torneo de la World Boxing Super Series, donde fue eliminando rivales con una mezcla de velocidad quirúrgica y una precisión escalofriante. A finales de 2019, había unificado los títulos y protagonizado una guerra inolvidable contra Nonito Donaire, una de las mejores peleas de la década. Ese gancho al cuerpo, esa combinación final, sellaron su lugar en la historia del boxeo. En ese punto, todos querían una sola pelea, Inoue versus Nery. Pero el mexicano volvió a tropezar con su propio historial. Falló el peso nuevamente, esta vez en una pelea clave ante Manuel Rodríguez, y el combate fue cancelado. Cansado, Inoue pidió públicamente que se le prohibiera a Nery volver a pelear. Para él, no había lugar en el boxeo para alguien así. Mientras pasaban los años, Inoue continuaba su ascenso. Campeón indiscutido en peso gallo, luego en super gallo, unificando cinturones y sumando títulos en 4 divisiones distintas. Se había transformado en un ídolo absoluto en Japón, una superestrella internacional que el mundo ya no podía ignorar. Entonces, en febrero de 2023, Nery reapareció con fuerza, venciendo en una batalla sangrienta a Azat Hovhannisyan y ganándose, ahora sí, el lugar de retador obligatorio por los títulos super gallo del CMB. La Comisión de Boxeo de Japón estaba frente a una encrucijada. Era la misma organización que jamás le había levantado la sanción a otras figuras históricas, pero esta vez hicieron una excepción. ¿Por qué? Porque sabían que el monstruo lo estaba esperando. Y esta vez no se trataba de redención. Se trataba de una ejecución. Era un peleador que va a ser el frente, Inoue va a ser el frente, yo también. Esta pelea se va a ir por nocaut. En el instante en que sonó la campana inicial, Naoya Inoue comenzó a acechar a su presa. No era una ofensiva alocada, era una cacería medida, calculada al milímetro. Se movía con frialdad, evaluando, anticipando cada reacción de Nery. Y eso es algo que no debe tomarse a la ligera. Si Nery cae frente al mejor finalizador del boxeo actual. El ambiente en el Tokyo Dome era silencioso, tenso, 55.000 personas congeladas esperando ver el momento. No solo era un combate, era una ejecución largamente esperada. Pero entonces ocurrió lo inesperado. En pleno primer asalto, Nery conectó una contra de izquierda rápida, precisa y por primera vez en toda su carrera, el monstruo tocó la luna. Inoue estaba aturdido, la arena entera contuvo la respiración. El villano había pegado primero y por un instante el silencio no fue por respeto, sino por miedo. Nery lo supo y fue tras él, avanzando como un depredador hambriento dispuesto a terminar lo que había empezado. Fue temerario, agresivo y aunque parecía peligroso, Inoue resistió con una calma sobrehumana. Su rostro no mostraba angustia, solo determinación. Se replegó con paciencia, cerrando el primer round no como un hombre vencido, sino como un monstruo que simplemente estaba recalibrando su puntería. En el segundo asalto, con los nervios aún al límite, Inoue se mantuvo sereno, mientras el público trataba de empujarlo con gritos y energía. Nery, envalentonado, cometió su primer error. Se lanzó hacia adelante con demasiada confianza, e Inoue le hizo pagar. Un derechazo corto, violento, preciso, y Nery cayó con fuerza. La respuesta del monstruo fue inmediata, la multitud explotó. Inoue estaba de vuelta y con él, la sensación de que el combate había cambiado de dueño. A partir de ahí, el ritmo fue distinto.
Cada intercambio tenía otro peso y aunque ambos peleadores se anotaron caídas, el dominio técnico, la lectura del combate y el control emocional estaban claramente del lado japonés. Inoue comenzó a atacar con todo el cuerpo, combinando velocidad con una reacción de serpiente. Golpeaba no solo con intención de dañar, sino de leer, de controlar el ritmo. La pelea poco a poco comenzó a ralentizarse, pero no para el público sino para él. Para Inoue, todo empezó a encajar. Sus combinaciones fluyeron como una sinfonía, un golpe, luego otro y otro más. Neri intentaba adaptarse pero no podía igualar el ritmo. Para la tercera ronda, Inoue ya había encontrado su groove, su zona de control. Comenzó a anticipar cada movimiento de su oponente, como si ya supiera lo que iba a hacer antes de que ocurriera. Y entonces llegó ese derechazo que rompió la guardia. Luego, una combinación precisa, izquierda recta, derecha, derecha otra vez. El japonés estaba atacando a voluntad. Ya no se trataba solamente de dominar. Inoue comenzó a burlarse de su rival, bajando los brazos, sacando el mentón, desafiándolo a que lo intentara. Lo estaba humillando frente al mundo. Neri no solo perdía golpes, perdía el control emocional. Su lenguaje corporal comenzaba a desmoronarse. Sus ojos ya no transmitían confianza, transmitían resignación, y el castigo seguía. Golpes rectos, desde arriba, cruzados, cortos, veloces. Inoue estaba ejecutando, no simplemente peleando. Para el final de la quinta ronda, ya era evidente. Los muros se estaban cerrando sobre Neri. Estaba siendo superado en todo, golpeado, superado en técnica, en fuerza, en mente. No quedaba mucho más por hacer, solo quedaba el desenlace. La clave del boxeo no siempre está en los puños. A veces, todo se define por una simple cuestión de posicionamiento. La colocación del cuerpo en relación al rival. Y en ese detalle técnico, Luis Neri estaba perdiendo el combate sin darse cuenta. Con el pie adelantado, insistía en desplazarse hacia su izquierda, directo hacia la derecha demoledora de Inoue. Y por eso, una y otra vez, recibía esos derechazos limpios. El monstruo lo leía, lo esperaba y lo castigaba. Neri, como un bombero tratando de contener un incendio que lo superaba, seguía avanzando, pero los golpes comenzaban a entrar con más frecuencia, con más potencia y con una claridad que ya nadie podía ignorar. Aún así, quedaba una pregunta en el aire. ¿Y si lograba conectar algo limpio? ¿Y si, por mínima que fuera, aún quedaba una oportunidad para cambiar la historia? Pero en el boxeo, cada oportunidad tiene un precio. Y Neri estaba a punto de pagarlo, porque volvió a suceder. Ese riesgo sin recompensa. Ese gancho que lo mandó otra vez al suelo, más lento esta vez. No lo vio venir, y ya no había señales de que pudiera levantarse con la misma firmeza. El reloj marcaba los segundos finales. Enfrentaba a uno de los mejores cerradores de la era moderna. El final se sentía en el aire. 55.000 almas de pie en el Tokyo Dome, no solo para ver el desenlace, sino para presenciar algo más grande. El momento en que la justicia finalmente llegó al ring. Inoue se cerraba como una trampa perfecta, y Neri no tenía dónde escapar. Ya no era el favorito, ya no era el verdugo de Yamanaka. Era un cuerpo tambaleante, atrapado en una jaula sin salida. Y cuando la mano derecha del monstruo volvió a entrar limpia, todo terminó. Neri se desplomó, y el rugido del Tokyo Dome sacudió el estadio. No solo por el knockout, sino por lo que simbolizaba. Esta no fue una simple defensa más del título. Fue una redención colectiva. Un ajuste de cuentas que se había cocinado durante años. Luis Neri regresó al lugar donde había comenzado el desprecio, pero esta vez no hubo escape posible. Naoya Inoue no solo defendió su corona indiscutida, restauró el honor de una nación, vengó al héroe caído, le devolvió la dignidad a Japón y permitió que por fin el fantasma de Shinsuke Yamanaka pudiera descansar en paz. Y así concluye esta historia, una historia de traición, caída y justicia, una historia que nos recuerda por qué amamos el boxeo, porque no va solo de golpes, sino de orgullo, de redención y de legado. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte a KO Técnico, donde seguimos contando las grandes historias del ring, con rigor, emoción y respeto por este deporte. Y ahora, si quieres apoyar el canal de forma más directa, tienes nuevas formas de hacerlo. Puedes hacerte miembro del canal y acceder a contenido exclusivo, encuestas especiales y ventajas para la comunidad. También puedes dejar unas super gracias para apoyar directamente el vídeo que acabas de ver. Cada suscripción, cada like, cada comentario y cada aportación, por pequeña que sea, ayuda a que este proyecto siga creciendo y a que sigamos trayendo historias como esta.